Bueno, hoy quiero contarles dos historias que significan muchísimo para mí. La primera es la historia de mi amiga Friva. Friva y yo nos conocimos en el año 2018 en la isla griega de Lesbos, cuando ella era traductora para Médicos Sin Fronteras y yo empezaba a coordinar el proyecto de Rowing Together. Cuando nos conocimos, Friva me contó que tenía 23 años, que era enfermera y que era de Afganistán. Me dijo que una semana después me contó que era refugiada. Friva me dijo que también estaba casada con un chico llamado Amir y que antes de salir de Kabul había estudiado medicina, pero no había podido terminar la carrera. Friva constantemente me decía que estaba muy feliz de poder ayudarnos en la clínica y que ahora que ACNUR le había dado un espacio en una casa compartida con otras familias refugiadas, se sentía muchísimo más segura de poder ayudar. Y es que en Moria, cuando ellos recién llegaron, les robaron todo lo que tenía. Vivir en el campo les daba muchísimo miedo. Las mujeres no pueden ir al baño en las noches por miedo a ser atacadas o violadas. Y el hacinamiento hace que los conflictos interraciales y religiosos, que ya de por sí son muy graves, se vuelvan mucho peores. Y es que en Moria, un campo construido para 3.000 personas, hoy viven más de 10.000. En Kara Tepe, un campo construido para personas vulnerables muy cerca de Moria, hoy viven más de 3.000, a pesar de que está diseñado para 1.000. Y en una casa abandonada al lado de Kara Tepe, viven todos los hombres solteros que por el sistema humanitario no son considerados como vulnerables. Un día, mientras tomábamos el té con Friva, Amir y su familia, me contaron que ellos nunca quisieron salir de Afganistán, pero que un día perdieron a su hijo y al padre de Amir en medio de un bombardeo. Ese día cambió todo. Decidieron buscar un traficante de personas que los permitiera salir por la ruta segura, o lo llamado la ruta segura, desde Afganistán hacia Europa. Uno de estos cruces, de lo que me cuentan, puede llegar a costar hasta 3.000 euros por persona. Y está lleno de peligros. No solamente implica vivir a la intemperie por varias semanas, esconderte de la policía constantemente y despojarte de todas y cada una de tus pertenencias, sino que también implica exponerte o verte mucho más vulnerable a sufrir violencia sexual o trata de personas mediante tráfico sexual. De hecho, más de la mitad de las mujeres que llegan al campo de Moria hoy en día han sufrido algún tipo de violencia sexual o han sido víctimas de tráfico. Estas mujeres llegan traumatizadas, con dolores psicosomáticos, que son producto del trauma, no tienen ganas de comer, no tienen ganas de vivir, tienen una salud psicológica, mental y una salud física muy deteriorada. Estas mujeres se ven continuamente forzadas a revivir su trauma todos los días. Esto generalmente pasa en Turquía, cuando pasas del Medio Oriente por Turquía hacia Europa. Y las familias, cuando ya logran pasar todo el área de Turquía, que es muy extensa, son embarcadas en un dinghy que es construido para 40 personas. Este dinghy, generalmente los traficantes meten 80 personas o más, con chalecos salvavidas que están hechos de espuma. Chalecos que si es que te caes al agua, te hunden en lugar de mantenerte a flote. De hecho, los niños con más suerte pueden tener uno de esos chalecos que usamos para las piscinas, para nuestros sobrinos o hijos, y que están prohibidos para un uso en más de 10 metros de profundidad. No por nada le dicen al cruce en el Mediterráneo el cruce más peligroso. De hecho, en el Mediterráneo está prohibido salvar vidas. Las autoridades criminalizan la ayuda humanitaria y puedes enfrentar cargos como actor humanitario, como yo, de tráfico de personas, lavado de dinero, pertenecer a una asociación criminal y espionaje contra los gobiernos. Incluso la semana pasada, Carola Rackete enfrentó cargos por desafiar a un barco de guerra. Pero bueno, muchos de los que intentan llegar a Grecia lo logran, pero muchos otros
No. El tramo entre Turquía y Grecia es simplemente de 8 kilómetros. Es un tramo que los griegos hacen todos los días por una suma de 18 euros y que lo hacen con todas las comodidades. Pero muchas de estas personas mueren en el mar. De lo que va del 2019, 519 personas han muerto en el mar Mediterráneo de esta forma. Y solamente hace 3 semanas, 7 personas murieron en la costa de Lesbos. Después de experimentar un viaje de esta naturaleza, Friba decidió quedarse todos los días en la clínica para ayudar a las personas que han sufrido un viaje mucho más grave que el que ella sufrió. Ella no fue víctima de violencia sexual, ella no se sometió a tráfico, ella en realidad tuvo un viaje con suerte. Pero entendía que estas mujeres que han sido víctimas de este tipo de viajes no solamente se someten al trauma, al dolor y a la desesperación que una víctima de violencia sexual se somete, sino que también son víctimas de tener este bagaje cultural súper grande que no les permite buscar ayuda externa. Así que Friba siempre era nuestro vínculo humano. No era solamente nuestra traductora, sino también nuestra mediadora cultural con estas personas de Afganistán y de otros lugares de Medio Oriente que hablaban persa. Friba les daba el calor humano que estas personas necesitaban. Ella entendía que tenía que ser el vínculo humano entre nosotras. Y cada vez que yo necesitaba llenar algún formulario de ACNUR para las víctimas de violación o ablaciones recientes, Friba era quien me ayudaba y quien ayudaba a estas personas, quien se quedaba con esas historias. Friba y Amir estuvieron varados en Moria con un sello rojo que no les permitía salir de Lesbos por 9 meses. Después de 9 meses obtuvieron este sello azul que está en la pantalla, un sello que para todos los refugiados simboliza un símbolo de esperanza o poder salir hacia Grecia, Atenas o cualquier lugar del continente. Y entonces Friba y Amir, al obtener este sello, decidieron quedarse. Vieron la necesidad de todas las personas que habían compartido su historia y se quedaron en Lesbos. Hoy, Friba y Amir están esperando un nuevo bebé. Él está traduciendo para DocMobil y ella está traduciendo para Médicos Sin Fronteras. En Lesbos conocí a cientos de personas jóvenes como ellos, cientos de personas que me enseñaban que creer en las personas es uno de los regalos más grandes, que la pena y la caridad en realidad no mueven montañas, pero que creer en ellos sí, que darles el espacio que necesitan mueve todos los espacios que necesitan. En Ecuador conocí a gente con estas mismas características. 2 de ellos son Frank y Dariana. Frank y Dariana, de 22 y 20 años respectivamente, son 2 de los más de 300,000 refugiados que han venido de Venezuela a Ecuador para buscar un lugar más seguro. 2 de los más de 4.3 millones de venezolanos que han tenido que salir de sus hogares por la crisis humanitaria. Frank y Dariana me contaban que ellos vieron el cambio en su ciudad, el cambio en Mérida, que ellos vieron cómo la crisis económica hacía que sus personas, o sea, las personas de la ciudad, sufrieran muchísimos cambios, que los valores, la felicidad y la esperanza que se respiraba en Mérida antes, ahora ya no están presentes, que ahora es la corrupción y la violencia, el status quo en la ciudad. Y de hecho, esa fue una de sus principales razones para huir. Tuvieron que abandonar sus estudios y salir por la violencia que se respiraba en Mérida. Y para buscar no solamente un futuro mejor para ellos, sino también para mantener a sus familias que se quedaron en Venezuela. El primero en salir fue Frank. Llegó hacia la frontera entre Venezuela y Colombia acompañado de su madre y de Dariana. Y justo antes de llegar al puente, la policía venezolana lo paró. Le dijeron que tenían que interrogarlo y que tenían que revisarlo. Después de horas de desaparecer, la madre de Frank y Dariana estaban completamente desesperadas. Así que Frank apareció nuevamente y les dijo que la habían robado.
Le habían robado no solamente la mitad de sus pertenencias, sino todo el efectivo que tenía para hacer el cruce. Y le había robado a la policía venezolana. En medio de la desesperación, porque sin un dinero no puedes cruzar, decidieron acudir a la comandancia de policía. Esta comandancia de policía, en la que después de varias insistencias lograron recuperar esos $40 que le permitirían llegar desde Venezuela hacia Ecuador. Frank, una vez que recuperó este dinero, emprendió su viaje y la madre de Frank y Dariana se quedaron esa noche en la ciudad. Hicieron un búnker en su habitación porque tenían miedo de que la policía pudiera tomar represalias. Dariana no se demoró mucho en salir. Un día fue atacada con armas cuando estaba caminando hacia la universidad con su hermana pequeña y con su familia. Y ese día decidió que ya no podía quedarse. Al igual que las historias que escuchaba en Grecia, las historias de los venezolanos que vienen hacia Ecuador o hacia otro lugar de Latinoamérica son llenas de experiencias traumatizantes y son muy fuertes. Son viajes que nadie emprendería si de lo que tiene que huir no es peor. Frank me contaba que en los 2 cruces que hizo desde Venezuela hacia Ecuador, el status quo era una inseguridad que él nunca había experimentado. Que tenía que pagarle a malandros con armas semiautomáticas para que le dejaran pasar, y que las personas que no contaban con el dinero y no encontraban una persona que como Frank ayudara a otras para poder pasar con dinero, terminaban muriendo. Cuando llegaron a Ecuador, Frank y Dariana enfrentaron una situación bastante difícil. Y es que no solamente fueron víctimas de situaciones completamente inhumanas cuando estuvieron en el cruce, sino que cuando llegaron acá fueron víctimas de ataques de xenofobia y cuando trataron de encontrar trabajo y cuando trataron de encontrar un lugar en donde vivir, fue sumamente difícil. Dariana encontró trabajo con un inmigrante que entendía su situación y que le ayudó a encontrar un trabajo. Y Frank, que trabaja en sistemas, encontró un trabajo que no gana mucho, pero que permite que él viva aquí y que también ayude a su familia en Venezuela. Hoy, Frank y Dariana, que nos están acompañando en la audiencia, encontraron una sociedad en Quito, encontraron un grupo, encontraron un lugar en donde pertenecen. Ellos ahora son parte de una comunidad y todos los días van a clases de francés en las mañanas para poder cumplir su sueño de ir a estudiar en Europa. En junio de 2019, ACNUR reveló que a nivel mundial rompimos un récord que nunca nos propusimos romper. Hoy, más de 70.8 millones de personas están desplazadas a nivel mundial. Estas personas han llegado a un récord incluso más grande que el que llevó a la creación de ACNUR hace 60 años. Es un número que sigue creciendo exponencialmente y que se prevé que siga creciendo. Se estima que cada hora 25 personas, como Frank, Dariana y Friva, tienen que salir de sus hogares. Y que cada día 37.000 personas son desplazadas de sus hogares por situaciones que perturban el orden de sus países. Hoy, más de 70.8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de su hogar. Hoy, después de todas las lecciones que supuestamente nos dejó el pasado, seguimos expresando xenofobia, seguimos expresándonos como si lo único que tuviéramos que sentir por un refugiado es pena. Seguimos despojándolos de su humanidad, como si su estatus migratorio significara que ellos son menos humanos, o que si estas personas, debido a su historia, ya no pueden tener un buen futuro. Seguimos pensando que estas personas que lo han perdido todo no nos pueden enseñar más de fortaleza, de resiliencia o de amor de lo que nosotros les damos crédito. Y seguimos enfocándonos en las cifras,
como si esas fueran las únicas cosas que importan, como en lugar de darnos cuenta de que estas son las historias que merecen ser contadas. Historias que te enseñan a creer en la bondad, en la resiliencia y en el poder de estas personas, que te enseñan que darles un espacio para poder empoderarse y poder seguir adelante es sumamente importante, no solamente para ellos, sino para nosotros como sociedad. Historias que te enseñan que la caridad sin esperanza es completamente incompatible con la humanidad que intentamos profesar. Así que, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar para cambiar esto? Podemos escuchar sus historias, darnos el trabajo de conocerlos como personas, saber de dónde vienen, saber quiénes son, saber a qué se enfrentan. Podemos, como yo, compartir historias en redes de todo lo que sepamos, compartir todo lo que entendamos de la crisis de refugiados, para que otras personas puedan hacer de esta su causa. Podemos tratar de amplificar las voces de estas personas que no tienen un lugar en donde amplificarlas. Podemos mantenernos informados de la situación en sus países de origen, incluso cuando los medios ya no estén reportando sobre eso. Porque los medios no dejan de reportar porque ya no pase. Los medios dejan de reportar porque ya no es de un interés común. Podemos consumir los productos de estas personas y comprar en sus negocios o en los negocios los contraten. Podemos donar a organizaciones de la población civil. No solamente donar dinero, sino también donar nuestro tiempo y nuestras voces. Podemos instar a las autoridades, incluso desde aquí, especialmente a las autoridades europeas, a dejar de criminalizar la ayuda humanitaria. Porque salvar vidas no es un crimen. Salvar vidas es un deber. Así que, si hacemos todo esto juntos, vamos a poder mostrar el lado humano de esta crisis. Y mostrando el lado humano, espero que podamos poner nuestro granito de arena para mostrar lo que se necesita y para poder cambiar esta realidad. Gracias.